En primer lugar tenemos que recordar, cuáles son los tejidos básicos. Durán, ¿cuáles son los tejidos básicos? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Por qué se le llaman tejidos básicos? ¿Dónde están? Millas. ¿Cuáles son los tejidos básicos? Muy bien. Nosotros tenemos 4 tejidos básicos. Y vamos a mencionar el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El epitelial es lo que vamos a avanzar. El conectivo es el siguiente tema que nos toca avanzar. El muscular, igual de la misma manera, y el nervioso. Estos son los 4 tejidos básicos. El epitelial, hemos dicho que su clasificación va a ser según la forma de su célula, según el número de capas. Aparte de eso, tenemos que ver la polaridad de la célula. La polaridad es y nos habla de que tiene superficie apical, basal y lateral. Dentro igual de esas superficies tenemos medios de unión también, que son especializados para esos epitelios. Aparte de eso, todo epitelio está apoyado sobre la membrana basal, que nos sirve de compartimentalización, o sea, diferencia entre epitelio y tejido conectivo. Sigue. Y teníamos los especializados, que dentro de los especializados teníamos el pseudoestratificado y el de transición. Ahorita vamos a explicar con mejor detalle cada una de las cosas. El conectivo se iba a clasificar en conectivo propiamente dicho o del adulto. Y este a su vez se iba a clasificar en laxo y denso. Y el denso nosotros sabemos que se va a clasificar en modelado, no modelado o irregular e irregular. Es lo mismo. Dentro del conjuntivo, otra clasificación, teníamos el embrionario. Dentro del embrionario estaba el mucoso y el mesenquimático. El mesenquimático es lo que encontramos en toda la parte embrionaria. En todo el embrión hay tejido mesenquimático. El mucoso es simplemente, y lo vamos a encontrar a nivel del cordón umbilical. Como característica de qué? Que es la gelatina de guarda. El muscular tenemos de 2 tipos solamente. Y eso no tiene que confundirse ustedes. Solamente hay 2 tipos de músculo, estriado o liso. Ahora, el estriado se va a clasificar en voluntario e involuntario. El voluntario tenemos el esquelético, o sea, estriado esquelético, y tenemos estriado visceral. Esa es la clasificación histológica. Si en anatomía les dicen otra cosa, si en embriología les dicen otra cosa, eso va a ser y depender de cada materia. Y dentro de los involuntarios, en el estriado tenemos el cardíaco, que es estriado cardíaco, se denomina. Ahora, el liso nosotros sabemos que no se subclasifica, no se subdivide, es simplemente liso. Y es involuntario. Todo músculo liso es involuntario. ¿Ustedes conocen un músculo liso voluntario? Al menos yo tampoco no conozco. Y por último tenemos el tejido nervioso. Que el tejido nervioso, vamos a ver su clasificación anatómica, histológica, todo es siempre lo mismo. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central representado por el encéfalo y la médula espinal. Sistema nervioso periférico está representado por los nervios y los ganglios nerviosos periféricos que podemos tener. Ahora, dentro del tejido conjuntivo nos faltaba hablar sobre el tejido conjuntivo especializado. El especializado vamos a tener cartilaginoso, óseo, sanguíneo, hematopoyético. Bueno, entre el sanguíneo y el hematopoyético podemos definir que son casi la misma. Podemos tener adiposo, cardiovascular. A ver, cardiovascular es un tejido conjuntivo. ¿Ah? ¿Cardiovascular es un tejido o un aparato?
aparato, entonces es otra clasificación, no entra dentro de tejido. Estamos hablando de tejido conjuntivo. Volvamos a repetir. Óseo, cartilaginoso, hematopoyético sanguíneo, adiposo, otra vez tegumental. Es lo mismo que me digan cardiovascular. Es un sistema, efectivamente. No es lo mismo, no es un tejido. Estamos hablando de tejido. ¿Cuál nos falta? Linfático, muy bien. ¿Ese? ¿Solamente ese? Sí. Muy bien. No tenemos más tejidos conectivos especializados. Ahora, dentro de todo esto, ¿dónde entra el endócrino? Un sistema endocrino. ¿Es un sistema o un tejido? Para mí ambos. Ya, pero dentro de estos tejidos que hemos mencionado, ¿dónde entraría el endócrino? Porque no lo hemos mencionado en ningún momento. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros sabemos de que nuestro cuerpo tiene una homeostasis, hemos dicho y se ha mencionado desde siempre, que es el equilibrio del cuerpo. ¿Quiénes están encargados de ese equilibrio? Nervioso, linfático y endócrino. Ahora, ¿el endócrino dónde entraría? No es lo mismo linfático que endócrino. Yo lo pondría sanguíneo, no sé por qué. No. ¿Qué es lo que contiene y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que te contiene y qué es lo que...? Glándulas que producen la Son glándulas. ¿Y cuál es el concepto del tejido epitelial? Nosotros sabemos que el tejido epitelial también forma glándulas. Ahora, de que esas glándulas quieran o tienen su característica especial o su secreción, eso es independientemente. Nosotros lo vamos a englobar dentro de tejido epitelial. Porque nosotros sabemos que es aquel que recubre cavidades, superficies, forma glándulas y es receptores de órganos sensoriales. ¿Dónde están esos órganos sensoriales hablando de eso? ¿De cuáles estamos hablando? Órganos de los sentidos. Ojo. Boca, muy bien, en la lengua. ¿Dónde más? ¿Cuántos sentidos tenemos, pues? 5. ¿Dónde está? Tacto. Oído, olfato, gusto y Vista. la vista. En esos 5 sentidos tenemos epitelios sensoriales o especializados, en este caso, encargados de recepción, independientemente de dónde se localice para que tenga su función. Se menciona dentro de sus características del tejido epitelial que es avascular. ¿Qué significa avascular? No tiene vaso sanguíneo. Muy bien. ¿Y ahora cómo se nutre entonces? Por el tejido conectivo, pero ¿cómo? ¿El tejido conectivo cómo? Así, por favor, quiero que lean y piensen así. ¿Por qué? ¿Cómo? Así le van a entender a la histología. Ustedes están acostumbrados a aprender de memoria y no razonar. ¿Por qué? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo absorbe el epitelio? Porque mencionaban que el epitelio absorbe estructura. ¿Cómo absorbe? ¿Cómo? Ya, en este caso la microvellosidad, o sea, la superficie apical, gracias a la superficie apical, absorbe estructura, pasa a la célula y gracias a estos medios de unión especializados que tiene, pasa de célula a célula. Luego, ¿dónde pasa?
Porque así, de la misma manera que absorbe y pasa su sustancia, de la misma manera vuelve los nutrientes. ¿A través de qué? ¿Qué estructura separa el epitelio del tejido conectivo? La membrana basal. Es a través de ahí. Pero ahí abajo está el tejido conectivo. Exactamente, porque no tenemos tejido conectivo directamente con el epitelio, es a través de la membrana basal. ¿A través de qué? Los medios de unión. Nosotros sabemos que la membrana basal también tiene sus capas. Entonces, tenemos uniones especiales, tenemos superficies que ya hemos mencionado, apical, lateral, basal y lateral. Y tenemos los tejidos epiteloides que se mencionan. ¿Qué significa? Que son o están ausentes de una superficie libre. ¿Cómo sería esto? ¿A qué se refiere? Estábamos hablando, por ejemplo, del epitelio pseudoestratificado, de que no todas las células llegaban a su superficie libre. Ahora, ¿cómo sería un tejido epiteloide? Porque dice que lo encontramos en el testículo, en ovario, suprarrenal, timo. ¿No tiene membrana basal? Bien. Tiene membrana. Bien. Todo epitelio tiene membrana basal. Ahora, ¿qué es lo que no tiene? La región apical. Tiene región apical igual, tiene. Imaginémonos que todos aquí somos un epitelio. Aquí el piso es nuestra membrana basal y el techo donde está la luz es nuestra superficie libre. Nosotros no estamos en contacto directo con esa superficie libre, ¿no es cierto? Pero si lo llenáramos el pulso así enteramente, entero, que no quedara un espacio libre, ¿será que hubiera una superficie libre? De la misma manera son los tejidos epiteloides. Están todos, en todas las células están en contacto unas con otras. No hay esa superficie libre. Por eso es que, y están envueltas por una cápsula, en este caso, que permite mantenerla en esas características. Por eso es que está en el testículo, en el ovario, glándula suprarrenal y en el timo. Recordando entonces superficies de la célula, habíamos dicho basal, apical, lateral. Ahora, la superficie basal de la célula normalmente se menciona de que siempre está en contacto con la membrana basal. Mentira, porque dentro de los estratificados, la superficie basal de la célula o de la capa celular inmediatamente superior a la que está en contacto con la membrana basal no está en contacto. Pero si fuera, o sea, es como si estuviera en contacto con la membrana basal. ¿De qué manera? ¿Gracias a qué? ¿Una unión? Por las uniones que tiene. Gracias a las uniones que tiene. ¿Qué tipo de uniones tenemos hablando de eso? Uniones adherentes, comunicantes y ocluyentes. Tenemos esos tres tipos. Ahora la subclasificación luego la vamos a ver. ¿Ven que sí saben? Lo único que lo tienen ahí escondido, creo. El carnaval les ha afectado mucho. ¿Sin sitio? ¿Qué significa sin sitio? ¿Dónde está? Sin sitio ¿Eso lo vi? Sí. Igual está hablando de lo mismo, son células epiteliales pero embriológicas, en este caso. Ahora, es la misma denominación con los tejidos epiteloides, en forma de sin sitio, no tiene superficie libre. Es la misma denominación. La diferencia es que aquí estamos hablando de tejidos epiteliales y cuando hablamos de sin sitio, bueno, dependiendo de qué manera lo tomen, pero normalmente lo vamos a reconocer por embriología.
porque habla sobre el sincipio trofoblasto, que son estructuras que van a formar la placenta, o sea, derivados del trofoblasto que a futuro va a formar la placenta. Pero sí es la misma característica. Ahora, la diferencia que cuando hablamos de sincipio, ya me acordé bien, en este caso de los tejidos epitelioides la membrana está intacta, ¿entiendes? Tiene toda la superficie. En cambio, cuando hablamos de sincipio, se pierde la membrana y todo se forma una sola masa. Esa es la característica especial que tiene. Bien, estábamos hablando justamente de la parte de absorción, cuando es de la luz hacia el tejido conectivo, entonces pasa entre las células, estas células pasan a la otra célula, luego a la membrana basal a través de los medios de unión, y esta membrana basal se comunica con el tejido conectivo igual de la misma manera. Y la absorción igual es viceversa, del tejido conjuntivo a la membrana basal y de la membrana basal a las células a través de medios de unión. Ahora, si hubiera otra capa de células aquí arriba, no está en contacto con la membrana basal, pero tiene los mismos medios de unión, entonces se va a comunicar de la misma manera. Entonces ya hemos mencionado la clasificación de los epitelios según el número de capas, simple y estratificado. Si tiene una sola, simple. Si tiene más de 2 capas, estratificado. Con respecto a su morfología, sabemos que son planas o escamosas, cúbicas o cuboides, cilíndricas o columnares. Ahora, ¿cómo lo reconoceríamos nosotros? ¿Será que en la realidad se ve una célula plana? Si nosotros hablamos de una célula plana, ¿cómo lo reconocemos? Si hablamos de una cúbica, ¿cómo lo reconocemos? Y si hablamos de una cilíndrica, ¿cómo lo reconocemos? Muchas veces en los epitelios no se diferencia entre célula y célula, ¿no es cierto? No se lo diferencia, se ve toda una sola estructura. Entonces, ¿cómo vamos a poder diferenciar? Por el núcleo, por la forma del núcleo. Si el núcleo es aplanado, es una célula plana. Si el núcleo es bien redondito, bien definido, es cúbico. Y si el núcleo es alargado, es... Ahora, dentro de esto, nosotros tenemos que tener muy mucho en cuenta el corte que se hace en los tejidos. Porque si dentro de este epitelio cilíndrico nosotros le hacemos un corte a este nivel, ¿cómo lo vamos a observar? Así. ¿No es cierto? Eso será... Un cúbico, pero es cilíndrico. Pero, ¿cómo es eso? Es que el corte lo hizo para hacer... Entonces, mucho depende ya de la localización. Si estamos hablando de intestino, inmediatamente se nos viene a la cabeza epitelio cilíndrico. Inmediatamente. Ahora, nosotros sabemos de que por más que el corte esté así, va a ser un epitelio cilíndrico. No podemos confundirnos en eso. Si bien estamos aprendiendo que la clasificación es para poderlo reconocer de esta manera, mucho depende también de dónde o cómo se hace el corte. Ustedes han visto ahí el dibujo en el libro de una naranjita con distintos cortes. ¿Lo han visto en el libro o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces esa naranjita, por eso depende cómo se corte, si es en diagonal, si es en transversal, si es más superficial, si es más en el centro, para que podamos reconocer la estructura. Eso es muy importante. Y los tejidos especializados, que ya sabemos que hemos mencionado, pseudoestratificado y el de transición urotélica. Hablando del de transición que estábamos hablando, efectivamente su compañero es un epitelio estratificado, tiene múltiples capas, pero sus células se ven o pareciera desordenadas cuando está sin distenderse, sin estirarse, como menciono. Una vez estirado, esas células se organizan, pero no es que pasan a planas, no cambian a planas,
siguen siendo cúbicas, porque normalmente ese epitelio es cúbico, siguen siendo cúbicas. Lo único es que de tener muchas capas va a bajar a tener pocas capas. ¿Cuál es la diferencia con zona de transición? Zona de transición nos dice que igual hay un cambio de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. Pero esas zonas de transición normalmente las vamos a tener en distintas partes del cuerpo, donde cambia de un tipo de epitelio a otro. Por ejemplo, entre el esófago y el estómago. El esófago tiene un epitelio plano estratificado. Y el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple. Entonces, a nivel del cardias, esa es la zona de transición porque está pasando de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. A eso le vamos a llamar zona de transición. Igual lo tenemos y mencionaba ano rectal. Igual está cambiando de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. Eso tenemos que tomar mucho en cuenta. Y los epitelios con nombre propio, justamente uno de esos, aparte de eso que estábamos mencionando, es el urotelio. Nosotros vamos a nombrar o mencionar los nombres propios, el endotelio, mesotelio y el urotelio. Cuando hablamos de urotelio, inmediatamente se nos viene a la cabeza epitelio de transición. Cuando hablamos de endotelio, que es el epitelio que está en los vasos sanguíneos, inmediatamente estamos hablando de un epitelio plano simple o simple plano, es lo mismo. Mesotelio, igual de la misma manera, se nos viene a la cabeza un epitelio simple plano o plano simple. Y en el libro está después mencionar el endocardio. ¿Cómo? El endocardio. Es igual endotelio. Igual. En todo caso, aparato circulatorio, si queremos denominarlo. El endotelio. El endocardio ya viene a ser una de las capas del corazón, no parte del epitelio. Mesotelio, estábamos, recubre cavidades, nosotros sabemos a nivel pleural, a nivel peritoneo, a nivel cardíaco. Este cuadrito ustedes lo tienen en su libro, todos se lo tienen que aprender de memoria porque se los voy a preguntar. ¿Dónde están? Clasificación de los epitelios, localización y funciones principalmente. Eso lo tienen ustedes en su libro. Hablando del epitelio pseudoestratificado, ahí nos está mostrando los núcleos a distintos niveles. Ahora, este pseudoestratificado, si nosotros vemos, dice revestimiento de la tráquea, bronquio, revestimiento de los conductos deferentes, por eso es muy importante le di conductillos eferentes del epididimo. Porque si estamos hablando de pseudoestratificado, en esos lugares se encuentran. Ahora, si estamos hablando de la tráquea o del epitelio respiratorio, entonces ya tiene esas características que ustedes mencionaban anteriormente. Presenta cilios, células caliciformes, que las células caliciformes son glándulas unicelulares. Entonces, yo cuando les pregunte ya, epitelio respiratorio, ¿cuál es? Ustedes me tienen que decir pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Ese es el epitelio respiratorio. Pero si yo les pregunto, el pseudoestratificado, ¿dónde se localiza? Entonces ustedes recién me dicen que está a nivel del aparato respiratorio y a nivel de aparato reproductor, en este caso conducto deferente, y a nivel del epididimo. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? Porque no vaya a ser que yo les pregunte epitelio de transición dónde se localice y ustedes me pongan pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. ¿Eso va a estar bien o va a estar mal? Mal, pues yo les voy a poner mal. Y van y reclaman todavía, ¿por qué me puso mal? Los epitelios estratificados, para su clasificación, ¿cómo se hacían? Según la forma de la célula. Habíamos mencionado, y mencionaba su compañero justamente, la capa más superficial, de acuerdo a la forma que tiene esa célula, se va a dar esa clasificación. Las demás abajo no nos interesan. En este caso,
Si la célula más superficial es plana y tiene varias capas, será un plano estratificado. Dentro de esos planos estratificados nosotros tenemos que también diferenciarlo, porque si nosotros vemos este epitelio estratificado plano se encuentra en la piel, se encuentra en el esófago y se encuentra en la vagina. Entonces nosotros vamos a lograr diferenciarlo de acuerdo a su localización entre los que tienen queratina y los que no tienen queratina. Los queratinizados vamos a hacer piel fina, piel gruesa, y los no queratinizados a nivel del esófago y a nivel de la vagina. Lo están captando, están viendo cómo. Esos son tips. Bien, epitelio cúbico estratificado de la misma manera, estratificado cilíndrico, estratificado cúbico. Perdón, este es de transición, estratificado cúbico pero de transición. Igual aquí está la misma clasificación que ya hemos mencionado. Aquí nos estaba mencionando la zona de transición, cambio de un tipo de epitelio a otro tipo de epitelio. Funciones de los epitelios, nosotros sabemos que sirven de barrera, secretora absortiva, transporte, sensorial. Independientemente de la localización, va a tener también su función. En algunas zonas tiene, o sea, de donde se localicen los epitelios, tienen dos o más funciones, o simplemente una. Esto es la absorción que ya hemos mencionado, que es a través de la célula. ¿Qué tejido es este? En primer lugar, ¿qué órgano es? Perdón. ¿Qué órgano es? Lo apruebo en epitelio el que me diga. ¿Qué órgano es? Nada, a la 1, a la 2, a la 3, ni modo. Perdieron la oportunidad. Es un órgano. ¿Pero qué tipo de órgano? Riñón, esta es la cápsula de Bowman, esta es la cápsula de Bowman. Este es el ovillo vascular, el glomérulo. Y estos son los conductos excretores. Así rápido tienen que ser, si no pierden la oportunidad. ¿Qué epitelio tiene la cápsula de Bowman? Aquí estamos viendo, como les decía, no podemos reconocer las células, pero sí podemos reconocer los núcleos. Entonces, en este caso, y como tiene una sola capa de células, es un epitelio plano simple o simple plano. Ahora, estos conductos también tienen otro tipo de epitelio. ¿Qué epitelio sería? Cúbico simple, una sola capa de célula. Completo tienen que decirme, completo. Rápido. ¿Qué órgano es ese? Pulmón, pues si dice alveolo, ¿dónde más va a haber alveolo? Ya, ahora dentro de los alveolos, ¿qué tipo de epitelio hay? Plano simple. Hemos aprendido plano simple, pero también tiene cúbico. Pero, por eso, primero vamos a aprender que es plano simple. Ahora, de que tiene otro tipo de células, porque la mayor cantidad de células que tiene son células planas, no son células cúbicas. Ahora, ¿qué tipo de epitelio es ese? Bien, porque dice ahí, no, simple, cilíndrico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estómago. Es lo que les decía, miren, aquí se ve muy bien la forma del epitelio, aquí se ve muy bien, pero sin embargo aquí, dependiendo del corte, como les decía, el núcleo puede verse de distinta manera. Pero sin embargo nosotros sabemos y tenemos que definir de que sigue siendo un epitelio cilíndrico, sí. ¿Qué epitelio es ese? Plano estratificado. ¿Dónde está? Piel gruesa. ¿Por qué piel gruesa?
O la queratina. ¿Y no es piel fina? La piel fina también tiene queratina. El estrato. ¿Más abundancia de qué? De queratina, estrato por... Ya tienen que aprender a hablar con propiedad. Pero sí, la queratina es mucho más gruesa a nivel de la piel gruesa. Pero esa definición está mal dicha. ¿Por qué? O sea, decir piel fina es piel gruesa. Esa definición está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Durán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la piel sí es una piel, solo que cambia el trato hacia el trato. No. Bueno, sí, el grosor diríamos. O sea, al decir piel fina y piel gruesa nos imaginamos el grosor de la piel, ¿no es cierto? Supuestamente en la piel fina es más delgada y en la piel gruesa es más gruesa. ¿No es cierto? Esa sería la lógica. Pero sin embargo está mal. ¿Por qué? Porque tenemos zonas donde hay piel fina que es grueso el estrato. Por ejemplo, aquí a nivel de la espalda, el estrato o las capas que tenemos a ese nivel son mucho más gruesas en relación a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el labio tenemos piel fina igual. Pero en relación a eso, entonces, por eso es que esa definición podríamos decir que está un poco, ahora, definiéndola de acuerdo a sus estratos córneos o la capa de queratina, ahí sí podremos decir entre piel fina y piel gruesa. Aquí dice entonces epitelio respiratorio. ¿Será que podemos reconocer o con qué nos podríamos confundir este epitelio? O sea, si yo no les muestro, digamos que dice epitelio respiratorio, simplemente se lo muestro así. ¿Ustedes qué tipo de epitelio me mencionan? ¿Con qué se podría diferenciar o confundir uno? No diferenciar, confundir. ¿Con qué otro epitelio? Puede ser No, cúbico. dentro de lo que ya hemos visto en la clasificación. Puede ser un cúbico estratificado, ya. ¿Con qué otro no podemos confundir? No plano, las células no son planas, no se ven ahí planas. Pseudo. ¿Con qué otro? Con el de transición, ¿no es cierto? Podríamos confundir también. Pero esto de aquí es lo que va a marcar más. Y para poderlo reconocer, ¿qué son esas cosas de ahí? ¿Qué son esas cosas de ahí? Cilios. ¿Dónde están los cilios? ¿Solo en aparato respiratorio? ¿Dónde más? ¿Dónde más hay epitelio pseudoestratificado? Conductos diferentes. Son como niños de 2 a 3 años. ¿Saben por qué? Porque ustedes le dicen a un niño de 2 a 3 años, no hagas eso. Ese momento dice, no lo hace, pero al ratito se lo olvida y otra vez lo vuelve a hacer, porque tienen memoria de corto plazo. Igualito están ustedes. Acabamos de hablar. Conductos diferentes. Conductos diferentes. ¿Y en los conductos diferentes también tenemos cilios o no? No. Creo que muchos los confunden, ¿no? Si hubieran leído, no estuvieran confundidos. Ahorita vamos a definir bien. Imposible pelaje. ¿Qué tipo de epitelio es? Plano, estratificado.
Este es el de transición, justamente lo que estábamos mencionando. Ya razón hablando. También medio. Membrana basal, dice, estructura prominente ubicada entre el epitelio y el tejido conectivo, se tiñe con el PAS y en la microscopía electrónica nosotros lo vamos a ver como lámina basal, formada por una lámina lúcida y una lámina basal, justamente. ¿Qué o cuál es su composición? Tiene colágeno, tiene protoglucano, tiene laminina, entactina, fibronectina. O sea, aparte de tener colágeno y protoglucano, tiene proteína. Funciones, nosotros sabemos que sirve de fijación, compartimentalización, filtración, inducción, guía o armazón. Esta es nuestra membrana basal. Aquí está nuestro epitelio y estos son los medios de unión. Esta es nuestra membrana basal. Aquí está nuestra membrana basal. Igual aquí, nuestra membrana basal. Bueno, aquí está su composición, esto lo tienen en el libro, esto es a través de la microscopía electrónica y luego hemos mencionado nuestros medios de unión. Dentro de los medios de unión, de acuerdo a su sitio de adherencia especializada a nivel de las células epiteliales, vecinas o continuas, tenemos los medios de unión. Estos vamos a tener sonula occludens, sonula adherens, mácula adherens, fascia adherens, uniones comunicantes o nexos y hemidesmosos. Cada una de ellas está en una localización. Entonces estábamos mencionando dentro o tres tipos de medios de unión: comunicantes, adherentes y ocluyentes. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Los comunicantes comunican. Los adherentes adhieren. Y los ocluyentes ocluyen. Pero dentro de las comunicantes, o sea, pasa cualquier sustancia o cualquier tipo de sustancia. Los adherentes, como dice, simplemente son de adherencia, pero también sirve de comunicación en algún momento. Ahora, la importancia o lo importante en relación a los ocluyentes es que también es una comunicación, pero es selectiva, o sea, no cualquier cosa pasa a través de ahí. Aquí tenemos características de los medios de unión, pero no vamos a entrar en mucho detalle. Ahora, modificaciones de la superficie apical de la célula. Dentro de esas modificaciones teníamos las microvellosidades, estereocilio, cilio, los repliegues y prolongaciones de la superficie lateral y basal. Aquí tenemos microvellosidades, aquí tenemos cilios y aquí tenemos estereocilios. Nosotros sabemos que los cilios son móviles, los estereocilios son semimóviles y las microvellosidades son inmóviles. ¿Cómo está formado cada una de estas? ¿Se acuerdan que en células hablábamos sobre las organelas no membranosas? ¿Cuáles son las organelas no membranosas? Microtúbulos, muy bien. Filamentos. Centríolos. Y dentro de los filamentos, ¿cuáles teníamos? Microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Y qué más? Cuerpos basales, muy bien. ¿Y qué más? Los centriolos. ¿No es cierto? Ahora, nosotros vamos a aprender que los cilios están formados por microtúbulos. Los cilios y estereocilios están formados por microtúbulos. Ahora, las microvellosidades están formadas principalmente por microfilamentos. Ahora, nosotros vamos a observar de que tiene que haber un medio de anclaje, o sea, una estructura que ancle, o su raíz podríamos decir,
de esa lectura o de esa modificación, para que no se pudiera desprender, porque esto que estamos viendo aquí, esto de color amarillo, eso que se ve de color amarillo, es nuestra membrana celular. Esta es nuestra membrana celular. Entonces, para que esto no se logre desprender, por ejemplo, en los cilios que tienen bastante movilidad, tienen que tener un medio de anclaje. En este caso, el medio de anclaje va a ser los cuerpos basales. Fotografías, microvellosidades, igual estos son estereocilios, como se observan. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí. En los cilios hay El epitelio superalizo tiene, en este caso, tiene un superficie de contacto